Y hemos hablado ya de la segunda ola, de la mutación de estas cepas del virus, de cómo Europa se fija en Gran Bretaña, como Argentina también se fija en Gran Bretaña. Qué paradójico, Ayelén, que a esta altura del año íbamos a hablar de un Reino Unido aislado, pero por el Brexit, no por estas razones, Sí. por estos motivos. Sí, qué irónico, Ariel, porque lo que está pasando ahora que estamos a una semana de esa supuesta fecha final del Brexit, de las negociaciones por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el que le está dando un portazo al Reino Unido es en este caso Europa, porque... Es decir, la puerta se cierra al lado de afuera. Y sí, porque en este caso fue Holanda el primer país, después se le sumó Francia, Italia también, que dijeron vamos a cerrar las fronteras para que no vengan los británicos a territorio europeo, la zona de la Unión Europea. Recordemos que hoy está conformada por esos 27 países que le dicen por el momento, hasta que no tengas resuelto este problema, sobre todo con esta situación de la nueva cepa del coronavirus, esperamos que no vengan británicos a nuestro territorio. En un contexto complicadísimo, porque teníamos el día de ayer como fecha límite para negociar ese acuerdo. Recordemos que el 31 de diciembre, en verdad, el Brexit es como una postergación permanente de fechas, ¿no? Porque el Brexit debía ser resuelto el año pasado, esa fecha se pospuso en el medio de una profundísima crisis política que terminó con el gobierno de Theresa May. Ahí es donde asume Boris Johnson con esa consigna muy fuerte de vamos a resolver el tema del Brexit, de la salida del Reino Unido. ¿Será la definitiva esta? Yo no me animo a decir eso, Todavía no me no. animo a decir eso, si bien... A días nomás. A ver, por un lado teníamos que considerar que el año pasado, en enero del año pasado, es cuando fue lo definitivo, pero que se dieron un plazo de un año para cerrar las condiciones. No pudieron avanzar en todo un año y ahora estamos a una semana del 31 de diciembre, que es la fecha límite para eso, y si no, irían un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo político, donde, sin acuerdo sobre todo, más que político, comercial, recordemos que en este último año el intercambio comercial, el comercio exterior entre la Unión Europea y el Reino Unido se redujo un 15%, es decir, que afectó muchísimo a ambas zonas, y entonces estamos ante un escenario que nuevamente no encuentra salida. ¿Qué es lo que recomiendan algunos? Bueno, que vayan con un acuerdo que no sea de lo más conveniente para las partes, pero que por lo menos sienta presente. Sí, a ver, porque al menos tienen ese papel que dice pudimos acordar determinadas cuestiones, aunque no la totalidad. El punto caliente acá, el que estamos discutiendo ahora, es muy chiquito, podríamos decir, en términos de intercambio comercial. Estamos hablando de las cuotas pesqueras, es decir, esos permisos que tendrán que tener los barcos europeos, las flotas europeas, para ingresar al territorio marítimo británico, que no es mucho dinero en cuestión... Para lo que está en juego. Para lo que está en juego, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una cuestión política, un trasfondo político, que lo que se está debatiendo es la soberanía de las aguas, del control de las aguas del Reino Unido, donde el Reino Unido dice, yo no quiero que Europa me ponga condiciones acerca del uso justamente de mis aguas, ¿no? ¿Escuchamos a Boris Johnson? Por favor. Last night at 11 p.m. the French government imposed restrictions on UK freight crossing to France when accompanied by a driver. And so today I chaired a meeting of the government's emergency COBRA committee in order to coordinate a UK-wide response. And it's vital first to stress that these delays, which are only occurring at Dover, only affect human-handled freight. And that is only 20% of the total arriving from or departing to the European continent, which means the vast majority of food, medicines and other supplies are coming and going as normal. And to our international friends and partners, I want to say very frankly that we understand your concerns, and I hope everybody can see that as soon as we were briefed in UK government on the fast transmissibility of this new strain at, I think, 3:15 on Friday afternoon, we lodged all the necessary information with the World Health Organization, and we took prompt and decisive action the very next day to curb the spread of the new variant within the UK. Bien, de ambos temas, ¿no? Primero de la problemática que planteabas y segundo
de cuándo fueron informados ellos de una cepa que en teoría propaga un 70% más rápido el virus. Por eso las decisiones de tantos países europeos en función de Reino Unido. Sí, recordemos que en este caso está todo bastante combinado, el tema del Brexit con el tema de la vacuna, porque fue justamente de ahí donde surgió esa primera vacuna de la que estamos hablando a lo largo y ancho del mundo, y donde Reino Unido justamente se cargó sobre su espalda esto de que habían podido avanzar de manera más rápida comparativamente con el resto de Europa porque tenían... Que es cierto. Decenas de miles de británicos se han vacunado. Porque tenían sus propias condiciones. Lo que no es cierto es que es porque las condiciones de Europa, porque en este caso el Reino Unido siempre tuvo mucho más margen de maniobra comparativamente con el resto de los países europeos que forman parte del Reino Unido. Así que ahora atención con ese punto de la cuestión pesquera, donde Europa le dice que no quiere que determine las sanciones económicas que va a aplicarse en el Reino Unido y tampoco quiere ningún tipo de plazos ni condicionamientos. Habrá que ver, digo, en una negociación sabemos que no todos se llevan ese 100% de lo que buscan, así que a ver qué ponen en la mesa sobre ¿Quién es el que más cede? Gracias, Yelén.